¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al primer video del mes de septiembre. ¿De qué les voy a hablar? De Teófimo López, de Ryan García, de Shakur Stevenson y también de Manny Pacquiao. Vamos a separar las cosas. Manny Pacquiao viene después, pero está directamente vinculado a la principal información de esta jornada, que es esa confirmación de Lance Purmay de estas últimas horas, el reportero de Boxing Scene, de que están muy adelantadas las negociaciones para una pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson, que sería a comienzos del mes de enero del 2026. Estaría en disputa el título de Teófimo de las 140 libras, el de supercampeón de la Organización Mundial de Boxeo, y el propio Shakur Stevenson confirmó esas negociaciones. Sin embargo, hay muchos matices en esta información que nos hace ser sumamente dubitativos a la hora de decir que, bueno, va a pelear Teófimo López. Por un lado, porque Teófimo López ha hecho caer muchos negocios que estaban como este en plena negociación. La diferencia con este es que se han conocido datos de la primera negociación, cuando la rechazó Teófimo López ante una oferta de 6 millones de dólares. Esa información no la dio Lance Purmay, la dio Chris Mannix de DAZN, indicando de que es oficial de que hay una oferta de Turki Al Sheikh de 6 millones de dólares, la misma que le realizó anteriormente. Yo no sé si esos 6 millones también eran los mismos que le ofrecieron para pelear con Devin Haney y él se bajó del carro, o son los mismos que le ofrecieron para pelear con Shakur Stevenson la primera vez y también no aceptó Teófimo López. Esta vez parece que es él quien pidió volver a la mesa de negociaciones porque recapacitó y le interesa. Si lo hizo es porque decididamente tiene dificultades para encontrar peleas y necesita hacer caja, necesita meter dinero en su cuenta corriente y evidentemente esa es la única vía. Por el otro lado está aquello de que quieren mantener activo a Shakur Stevenson y ya hay un precontrato firmado para que Shakur pelee en enero, sea contra quien sea. El primer candidato obviamente es Teófimo López. Ahora, esa pelea es posible. Por un lado apareció Ryan García, que ha tenido allí divergencias, como siempre, en las redes sociales con Shakur y con el propio Teófimo, recordando que él sobre la mesa puso una oferta para enfrentar a Teófimo López porque dijo no quiere pelear contra el Rolly Romero porque van a decir que el Rolly no es aquel rival, que le ganó a alguien que no es importante. Decididamente eso abre especulaciones hacia el lado de Manny Pacquiao que las vamos a ver después. Ahora está el tema de que Ryan García está metiéndose en el medio y es posible que a esos 6 millones Ryan le sume otros 6 más y le ofrezca más de 10 millones a Teófimo López porque decididamente una pelea entre los dos es muy mediática y puede generar buenas ganancias, ya sea que se haga a través de DAZN o de cualquier otra compañía como puede ser la del propio Jake Paul. Es decir, no hay certeza absoluta de que Teófimo López esté ya concentrado y enfocado a una pelea contra Shakur Stevenson, que por cierto es un 135 libras en primer lugar. Y después ahí yo se los estoy poniendo en la pantalla. Hubo un anuncio de Shakur Stevenson que es un poco alucinante, de esos que uno se queda sin reacción, porque él dijo que su intención con Teófimo López es subir a 140 libras, vencerlo, quitarle el título e inmediatamente renunciar al mismo y regresar a la división de los ligeros. ¿Por qué lo haría? De acuerdo con ese artículo, Shakur Stevenson dice que quiere ayudar a su gran amigo Killjan Davis. ¿Qué pasa con Davis? Davis, como ustedes recuerdan, perdió su título en aquella pelea que no fue contra la Granada de los Santos. Se pasó en el peso, fue todo un verdadero desastre, una calamitosa producción boxística que no hubo, hizo prácticamente fracasar un gran evento y la Organización Mundial de Boxeo no solo le retiró el título, sino que no lo clasificó por ningún lado. En estos días, Killjan Davis, que no encuentra la puerta por donde retomar su carrera, pidió a la Organización Mundial de Boxeo que lo colocara en el primer lugar de las 140 libras y que aspira a pelear en algún momento con Teófimo López. Yo creo que ni le contestaron, que ni le respondieron. Pero, a propósito de eso, eso tiene relación, juega, tiene sentido de que Shakur Stevenson haya dicho ese disparate, que quiere subir, vencer a Teófimo López y regresar a las 135 libras. Será o no será, pero realmente eso es lo que dijo Shakur Stevenson, todo lo cual le da
un cierto matiz de falta de seriedad a las negociaciones que son oficiales y hay una cifra de dinero en un contrato para que termine de firmarlo precisamente Teófimo López, en una pelea que sería en Arabia, allá en el mes de enero, y que enfrentaría a Shakur, que viene en cierta medida con viento en la camiseta. Es una terminología, no sé si en todos lados la dicen, al menos en el Río de la Plata se le llama a los ciclistas, aquellos que vienen adelante en las grandes carreras, que van adelante, dice, viene muy rápido, viene con viento en la camiseta, ¿no? Entonces, Shakur Stevenson, después de su victoria contra el Camarón Cepeda, donde mostró una faceta inédita de su estilo boxístico, dejó de ser aquel hombre aburrido y resistió castigo, fue al intercambio, se quedó contra las cuerdas, aguantando, digamos, el alto volumen de golpeo del Camarón, pero digamos, las primeras visiones que hay de una posible pelea contra Teófimo López son de que sería un suicidio que él haga lo mismo contra Teófimo, porque no se puede comparar el peso en la mano y la capacidad de conectar golpes muy duros, golpes que realmente noquean, que tiene Teófimo López, a ese volumen altísimo que tiene el Camarón Cepeda, pero que en cierta medida es bastante inoperante a la hora de dañar, de provocar precisamente ese tipo de resultados en sus peleas. Al Camarón le cuesta mucho lastimar, necesita acumular mucho golpeo, cosa diferente a Teófimo López, que a veces le basta un solo golpe bien colocado para terminar con sus peleas. O sea, en una pelea entre Teófimo y Shakur seguramente volveríamos a ver la versión anterior de Shakur moviéndose permanentemente y huyendo a cualquier tipo de acoso, porque no es lo mismo, reitero, pelear con el Camarón Cepeda que hacerlo con Teófimo López. Yo tengo dudas de que esa pelea ocurra y me volcaría más a que Teófimo López seguramente termina después sorprendiéndonos y arreglando una pelea mediática con Ryan García que le podría generar mayores ganancias y sería una pelea para él más entretenida. Pero todo eso está allí en el reino de la especulación, porque en el medio de todo eso está precisamente Kyllan Davis, de acuerdo a esa intención absolutamente estrambótica que tiene Shakur Stevenson de subir, vencer a Teófimo López y regresar a 135 libras para dejarle el camino abierto a su gran amigo Kyllan Davis. El segundo tema de este video tiene que ver con Manny Pacquiao. Hubo novedades importantes en estas últimas horas sobre el final de la semana pasada, el final de la semana hábil. Concretamente el pasado jueves tuvo esto mucha repercusión en la prensa filipina. Manny Pacquiao se presentó allí en el Palacio Presidencial y le entregó al presidente Marcos una réplica del cinto de campeón del Consejo Mundial de Boxeo que disputaron hace exactos 50 años, van a ser ahora en el mes de octubre, en el final de la trilogía entre Muhammad Ali y Joe Frazier, que ganó obviamente por abandono, en el 14º asalto abandona la pelea, lo retiran a Frazier y terminó ganando una de las peleas más brutales de la historia, de las más recordadas, y que creó aquella llamada Trilla en Manila, que fue una de los grandes acontecimientos históricos que tiene el boxeo mundial y que va a celebrar sus 50 años ahora en octubre, y está Manny Pacquiao detrás de la organización, está involucrado en la organización de un evento donde van a haber peleas, donde van a haber distintas celebraciones y se va a conmemorar obviamente uno de los momentos más impactantes de la historia del boxeo, y lo tiene a él allí en el medio. Vean ustedes, allí le estoy poniendo en pantalla algunas de las imágenes de su visita al Palacio Presidencial. Lo llaman la prensa filipina el campeón del pueblo y ex senador que fue a visitar al presidente, entonces asumiendo un protagonismo a través del boxeo, que es un indicativo claro de que está enfocado nuevamente en iniciar pronto una campaña presidencial para ser el próximo presidente. Parece difícil, pero el boxeo siempre es que le abrió la puerta y lo puso allí en el primer plano para obtener votos, para haber llegado al Congreso. El boxeo es todo en la vida de Manny Pacquiao y evidentemente esta celebración él la va a utilizar con métodos propagandísticos. Eso es, digamos, uno de los detalles. El propio Arun, esta idea de hacer la celebración fue de Arun, que hace unos meses atrás lo había dicho, qué bueno sería celebrarlo, y lo van a celebrar. Una de las peleas históricamente más recordadas en el boxeo mundial, la tercera entre Ali y Frazier. Pero claro, lo que está sucediendo allí, lo que sucedió en el Palacio Presidencial de Filipinas,
con ese cinturón del Consejo Mundial de por medio, nos lleva a lo otro, a lo que va a pasar con Manny Pacquiao en el mes de diciembre, cuando regrese al cuadrilátero, cuando regrese al ring para enfrentar a su próximo rival. Han sonado varios rivales, en algún momento fue Gervonta Davis, eso ya quedó en el camino, y quedaba la disyuntiva si iba a ser una revancha contra Barrios o de lo contrario iba a enfrentar al Rolly Romero, que fue el primer rival elegido. El Rolly Romero está en la carrera. Primero, seguramente por impulsos de la Asociación Mundial de Boxeo, que le gustaría verlo campeón en la AMB. Y precisamente el Rolly Romero tiene un título que lo recibió de regalo, como lo hubiera recibido también Ryan García cuando colocaron allí el título regular. Y ahora, con el abandono de los títulos que dejó vacantes Jaron Ennis, él pasó a ser el campeón oficial de la AMB. En estos días él posteó una serie de videos donde se estaba preparando con mucha intensidad sin que se sepa el rival. Se hablaba de que podía ser Ryan García, pero como que se desinfló eso y está a la expectativa como que el Rolly sabe contra quién va a pelear, pero no lo anuncia. Recuerden que es uno de los más hábiles negociantes que tiene el boxeo. No por un acaso ha ganado tanto dinero encontrando siempre el atajo para tener peleas mediáticas. Yo creo que el Rolly todavía se prepara para Manny Pacquiao, que han logrado quitar del medio a Ryan García y él está disponible para Manny Pacquiao cuando lo elija. Pero ¿qué hay aquí? Y esto es, digamos, es lo que transmiten lo que está sucediendo. Una puja muy fuerte para que sea el Consejo Mundial de Boxeo el que mantenga allí en sus planteles a Manny Pacquiao. ¿Por qué se lo digo? En primer lugar, por la desinformación que divulgó en estas últimas horas Mauricio Sulaimán, que parece un cuento impuesto, de que fue Barrios que eligió a Manny Pacquiao, cuando Manny Pacquiao fue el que pidió pelear por ese título. En segundo lugar, cuando desconoció lo que había hecho Sulaimán, de haberlo puesto de inmediato en la clasificación en el quinto lugar y lo tuvo que retirar ante la presión y las críticas y asumió y aceptó que había sido una equivocación. Como que borró con el codo lo que dijo, lo que escribió con la mano, y después de su pelea con Barrios lo puso en el primer lugar. Pero aquí está, digamos, la posibilidad de que se esté haciendo una trama, entre bastidores, que haya una guerra oculta entre el Consejo Mundial y la AMB para llevarse de su lado a Manny Pacquiao. Como que el CMB se adjudica la autoría de haberlo recuperado para el boxeo. Por eso Sulaimán le dio el primer lugar de la clasificación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debería ir contra Barrios, pero ustedes recuerdan que el propio Pacquiao dijo que no quería pelear con Barrios porque fue una pelea demasiado aburrida, porque terminó en empate y no le gustó la pelea. Entonces, por esa razón había pensado en el Rolly Romero. ¿Qué es lo que yo creo que se puede dar? De que hagan alguna suerte de escenario diferente involucrando a Barrios. Así sea que Barrios se lesione y lo saquen del medio y quede semivacante, que lo manden a Barrios como campeón en receso, o de lo contrario, que por alguna razón Barrios abandone el título. O sea, que dé un paso al costado, que el título quede vacante y lo termine disputando el número 1 en la clasificación, que es precisamente Pacquiao, ya sea contra el francés Souleymane Quixoto, que es el número 2 en la clasificación, o termine peleando contra el número 3, que es Raúl Curiel. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que me sorprendió mucho, ahí se los estoy poniendo en pantalla. Vean ustedes que en la clasificación de la Federación Internacional de Boxeo, el título, que digamos la Federación Internacional de Boxeo tiene su título en las 147 libras, vacante en este momento, pero lo van a disputar sus más altos clasificados ahora en septiembre, creo que es el 12 o el 13, estoy hablándoles de memoria, pero lo van a disputar allí en Inglaterra, el título vacante. Donovan es uno, creo que Crocker el otro. Van a pelear por ese título vacante, pero debajo en la información, vean ustedes de que allí aparece vacante el título del Consejo Mundial de Boxeo. O fue un error, o la Federación Internacional de Boxeo está enviando un mensaje, o ya saben, tienen alguna información de que algo va a suceder. Eso es una alta posibilidad de que ocurra, porque el punto es que el Consejo Mundial de Boxeo está decididamente volcado a favorecer en lo que sea
los deseos y las intenciones de Manny Pacquiao. De ahí a lo que yo creo que Manny Pacquiao va a terminar peleando en diciembre con alguno de los rivales más flojos. Este francés está invicto, es verdad, pero creo que tiene 9 knockouts. Es un hombre que se da, digamos, tiene las características adecuadas para darle una pelea asumible por parte de Pacquiao y hacerlo campeón, terminar este año entonces nuevamente como campeón, cerrando un año que va a ser histórico para el filipino y en ese caso entonces como que ha encontrado un buen socio en el Consejo Mundial de Boxeo y esto que pasó de llevar el título del Consejo quizás es parte de toda esa buena relación que tienen en este momento. La única opción que hay, la única alternativa a que no suceda eso, es que la Asociación Mundial de Boxeo termine convenciéndolo de que enfrente al Rolly Romero, que está esperando porque hay una muy buena bolsa y es el rival que primero había elegido Manny Pacquiao, pero todo eso está en el reino de la especulación. Todavía no se sabe nada, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, digamos, si me piden una opinión a mí que haga un vaticinio, yo me la juego a que se va a mantener en el Consejo Mundial de Boxeo. Va a ser fiel al Consejo Mundial de Boxeo, que va a estar participando allí directamente en las celebraciones de la Trilla en Manila. Van a ayudarlo a que aparezca por todos lados la promoción, digamos, de la figura pública de Manny Pacquiao. Y en diciembre seguramente, si no es Barrios, como uno supone, le van a conseguir un rival de los más endebles que haya en la clasificación para definitivamente hacer lo que quiere el CMB y lo que quiere Pacquiao, terminar este año como nuevamente campeón mundial, en este caso del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Son opciones que seguramente se van a desatar en los próximos días.